Bienvenidos a su devocional Hablemos con Dios, un tiempo de devoción, amor y reflexión con el Señor. Hay momentos en la vida donde creemos tener todo claro. Creemos que estamos en el camino correcto, creemos que sabemos lo que estamos haciendo, creemos que estamos obrando bien, creemos que nuestra vida va en la dirección correcta, pero de repente Dios interrumpe el camino. Pues eso fue lo que le pasó a Saulo, un hombre que iba camino a Damasco con el propósito de destruir la iglesia. Él pensaba que estaba invirtiendo su vida, su tiempo, sus esfuerzos en lo correcto y terminó teniendo un encuentro con Jesucristo, y ese encuentro le hizo dar un giro de 180 grados a su vida. Hoy veremos cómo la presencia de Dios en la vida de una persona hace que su vida haga un giro de 180 grados y cambie de un rumbo a otro por completo. Mi nombre es Giovanni y tengo el privilegio de estar con ustedes dirigiendo este devocional desde la hermosa isla de Tenerife. Después de la resurrección de Jesús, la iglesia estaba creciendo rápidamente en Jerusalén, pero también estaba comenzando una persecución fuerte contra los cristianos. Uno de los líderes de esa persecución era Saulo de Tarso. Bien sabemos que estamos hablando de una serie de los llamados de Dios, pues hoy tenemos la oportunidad de estudiar un poco sobre la vida de Pablo, el llamado de Pablo. En ese entonces, antes de tener ese encuentro con Jesucristo, Saulo de Tarso. ¿Quién era este hombre antes de ese llamado? Él mismo se describe tiempo después cuando escribe la carta de Filipenses en el capítulo 3. Del versículo 5 al 6 podemos ver que él menciona varias cosas de sí mismo. Él dice que fue circuncidado al 8º día, que era del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, fariseo, y además también se describe como perseguidor de la iglesia. Esto significa que Saulo era extremadamente religioso, era celoso de la ley, era educado en el judaísmo más estricto. Saulo fue educado bajo uno de los maestros más famosos del judaísmo. Hechos 22:3 dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos más respetados de la época. Esto significa que Pablo tenía gran conocimiento de las escrituras, entrenamiento rabínico, influencia religiosa. Lo curioso es que después Dios usaría todo este conocimiento para proclamar el evangelio. Saulo no solo estaba en contra del cristianismo, él lo asolaba. En Hechos capítulo 8, versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia. Nótese que no dice Pablo, dice Saulo. Además, estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Ahora, el momento del llamado de este hombre. El llamado ocurre cuando Saulo iba de camino a Damasco, justo a las puertas de Damasco. Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 6, pues nos narra ese encuentro que tuvo este hombre con el Señor Jesucristo. Leámoslo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Aquí hay algo profundamente teológico. Jesús no dice: ¿por qué persigues a mis seguidores? O ¿por qué persigues mi iglesia? Él dice: ¿por qué me persigues? Esto revela algo que realmente es clave. Cristo se identifica completamente con su iglesia. La conversión de Saulo, el perseguidor, pasa a ser apóstol, el apóstol Pablo. Esa conversión es una de las más radicales que encontramos en la Biblia. El hombre que encarcelaba a cristianos ahora proclama que Jesús es el Hijo de Dios. Y Dios hace una confirmación a ese llamado. Dios envía a Ananías para que ore por él. Eso lo hemos narrado en Hechos capítulo 9, versículo 15. Le dice que es instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Así que Dios le revela a Ananías otra misión.
El llamado de Ananías es diferente al llamado de Pablo. O sea, el llamado de Ananías es que vaya y ore por el que Dios está confrontando y está teniendo ese encuentro para que su vida haga ese giro, ese cambio de 180 grados. Y además le revela Dios a Ananías que él es el instrumento que Dios ha escogido para llevar su presencia a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. Pero este llamado, familia, tiene un alto coste. De hecho, en el versículo 16, Dios le dice a Ananías: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El mismo pasaje nos está diciendo algo fuerte. El llamado de Pablo no es un llamado a la fama, familia. Es hacer un ejemplo de pagar el precio de ser un verdadero discípulo de Cristo. Y la vida del apóstol Pablo nos muestra la capacidad en Cristo de soportar ese sufrimiento o padecimiento. Después de su conversión, Pablo no comienza inmediatamente su ministerio público. En Gálatas 1, versículo 17, él narra que se fue para Arabia en el momento de su conversión. Muchos estudiosos creen que él pasó aproximadamente 3 años allí, formándose, estudiando, capacitando, entendiendo la revelación de Cristo. Recordemos que él estuvo instruido en el conocimiento de las leyes. Él conocía la parte teórica, pero ahora había encontrado sentido a todo lo que él había dedicado su vida a estudiar y defender. Y estaba entendiendo en Arabia y en ese tiempo que todas las escrituras estaban apuntando a Cristo, aquel que tuvo ese encuentro glorioso con él a las puertas de Damasco. Así que Pablo decide viajar por Asia Menor, por Grecia, por Macedonia, Roma. Incluso Romanos capítulo 15 manifiesta el deseo de ir a España, de venir a esta tierra. Además, el apóstol Pablo escribe gran parte del Nuevo Testamento. Sus cartas son una tremenda bendición para la iglesia. Ahora, este llamado tiene un propósito. ¿Cuál era ese propósito? El llamado de Pablo demuestra algo que es realmente poderoso. Dios puede transformar a cualquier persona para ser un gran instrumento. Esto revela verdaderamente el significado de la gracia de Dios. Alguien que no merece ser instrumento, alguien que no merece ser salvo, alguien que no merece ser amado por Dios, aun con todo su pasado, su condición, Dios mostró su gran amor y propósito para con él. Familia, el llamado del apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo, nos trae una esperanza en que así como él vivió esa transformación cuando no la merecía, tú y yo también podemos vivir ese milagro de cambio radical en nuestro interior. Que nuestra vida, sin Él, sin nuestro Salvador, sin el Mesías, sin ese amor perfecto que es Jesús, íbamos directo a la perdición total, creyendo que sabíamos lo que hacíamos, creyendo que estábamos obrando bien, creyendo que teníamos la razón. Quizás como el apóstol Pablo, él estaba defendiendo lo que él conocía, lo que él creía, pero realmente estaba viviendo bajo la ignorancia. Tú y yo antes estábamos viviendo bajo la ignorancia, pensando que estábamos en un camino correcto. Quizás porque no le hacíamos daño a nadie. Quizás porque no nos metíamos en la vida de otras personas. Quizás porque no le afectábamos a nadie y porque era lo que nosotros creíamos que era lo correcto. Pero después tenemos un encuentro con el Mesías, con el Salvador, y ese encuentro nos lleva a nosotros comprender y entender las Escrituras. Y cuando tú y yo comprendemos y entendemos las Escrituras, nos damos cuenta que vivíamos en una completa ignorancia. Pero esas Escrituras van trayendo luz a nuestra vida. De hecho, Jesús dice en la palabra que las Escrituras dan testimonio de Él, porque cada Escritura que está ahí en la Biblia apunta directamente a Él, a ese plan de redención, a su misericordia, a su gracia, a su providencia, a su gran amor, a todo lo que Él nos ha dado cuando nosotros realmente no lo merecíamos. Así que ese milagro de transformación, ese milagro de cambio radical, ese giro de 180 grados, como ocurrió en la vida del apóstol Pablo, también puede pasar en la tuya y en la vida. De modo que
ese encuentro con Dios nos transforma desde el interior y eso se evidencia en el exterior. Quizás tú ya has tenido un encuentro con el Señor y por eso estás escuchando este devocional. Pero más allá de tener ese encuentro con Dios, es entender el propósito que Dios tiene para con tu vida. Es entender el llamado de Dios que Él tiene para ti. Dios no crea nada sin propósito. Todo lo que podemos ver, todo lo que nosotros conocemos, todo lo que está a nuestro alrededor, todo lo que existe, tiene un propósito. Y tu vida no es la excepción. La vida del apóstol Pablo tenía un propósito. Créeme que la tuya y la mía también tienen un gran propósito en las manos de Dios. Cuando nosotros estábamos lejos de la verdad, no conocíamos el camino de la verdad y la vida, pero al tener ese encuentro con Jesucristo, comprendemos el verdadero camino, comprendemos la verdadera verdad y comprendemos la verdadera vida. Es en Cristo Jesús, y en Cristo Jesús tú y yo tenemos un propósito. El llamado de Pablo no es la historia de un gran hombre, y esto es importante. Es la historia de un gran Salvador que transforma vidas. Ese gran Salvador decidió escoger al apóstol Pablo para aparecerse con él, para llamarlo, para formarlo y para prepararlo y para encomendarle una misión. Era un llamado particular. Pablo mismo lo dijo en 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Su historia apunta a Cristo porque muestra que Cristo salva, que Cristo ama, que Cristo transforma, que Cristo envía. Así que hoy estás escuchando este devocional. Lo más seguro, como dije anteriormente, es que ya hayas tenido ese encuentro con el Señor, con aquel que se le apareció a Pablo en las puertas de Damasco, Jesús, el Hijo de Dios. Si ya tuviste ese glorioso encuentro, la pregunta es, para finalizar este tiempo devocional, ¿estás dispuesto a ser enviado? Quizás te estás imaginando que, como el apóstol Pablo, tendrás la misión de ir a otras ciudades. Y quizás sí, pero realmente el verdadero llamado inicia como lo hizo el apóstol Pablo. ¿Quién eres? Y cuando recibes esa información del que te está llamando, el que te está hablando, el que está tocando tu corazón, es el Señor. Dice la Biblia que el apóstol Pablo le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando Pablo, en el suelo, posiblemente de rodillas, le pregunta al Señor Jesucristo, aquel que se le apareció a las puertas de Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Es cuando inicia la verdadera transformación. Es cuando es el punto de inflexión, porque iba hacia un lado, y en ese momento, cuando lanza la pregunta: Señor, ¿qué quieres que haga?, su vida empieza a tomar el rumbo contrario. Si tú quieres ver una transformación en tu interior, en tu corazón, en tu vida, la pregunta que debemos hacerle al Señor es la misma: Señor, ¿qué quieres que haga? A lo mejor lo que el Señor quiere que hagas es que seas enviado no a otra ciudad, no como un pastor, no como un misionero, sino que Dios te envíe a tu entorno, a tus compañeros de trabajo. Ellos lo necesitan. A tus vecinos, familiares, amigos, ellos lo necesitan. Y si Dios hizo ese cambio tan extremo en la vida del apóstol Pablo, también lo podrá hacer en tu vida, para que seas esa herramienta de salvación con la que Él quiere bendecir todo tu entorno. Recuerda, el apóstol Pablo le dijo a Jesús en ese encuentro: Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa pregunta lo llevó a un cambio de 180 grados. No se trata de hacer las grandes misiones, no se trata de inventar, no se trata de vivir el llamado de otro. Se trata de entender el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Tú que estás escuchando este devocional el día de hoy, hay un propósito en tu vida. Hay una misión en tu vida. Y quizás esa misión no es como te la estás imaginando. Lo importante es que nosotros le preguntemos al Señor qué quieres que haga, y Él mandará personas instruidas para que nos muestren el camino, para que a través de sus oraciones, de su guía, de su acompañamiento, podamos entender el propósito de nuestra vida, como le pasó al apóstol Pablo. Tenía mucho conocimiento, pero Dios envió a Ananías. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. Y quizás no es una persona a la que Dios va a mandar, quizás vas a encontrar la dirección para tu vida a través de las Escrituras, a través de las circunstancias, a través de muchas maneras, porque Dios habla a través de muchas maneras. Lo importante es que tú y yo entendamos que no estamos llamados
a vivir el llamado de otra persona, sino a vivir el llamado de Dios para mi vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Allí tu vida encontrará sentido, allí encontrarás propósito, allí encontrarás el cambio radical que tu vida necesita, 180 grados. Antes ibas en una dirección, pero ahora con Cristo Jesús y su propósito, tu vida toma otra dirección. Así que familia, permíteme orar. Recuerda que estamos haciendo esta serie de llamados. Tengo pendiente con ustedes la parte 2 del llamado de Elías. Muchas gracias por los comentarios. Para nosotros es importante. Ayúdanos a compartir para que podamos llegar a más personitas. Permítame terminar con una oración, querida familia, el día de hoy, en esta mañana. Padre, te damos gracias. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de recibir tu palabra, Señor, a través de esta plataforma, como un solo cuerpo, Señor, como una familia espiritual que somos, Señor. Que de diferentes puntos del mundo, Señor, podemos escuchar tu palabra, la misma palabra, en una conexión, en una unidad que sabemos que viene de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos permites iniciar el día de la mejor manera y es en tu santa presencia, deleitarnos en ti. Hoy queremos, Señor, pedirte que bendigas nuestro día, que bendigas nuestro hogar, que bendigas nuestra familia, Señor, que bendigas, oh Dios, nuestro trabajo, que bendigas el llamado que tú tienes para con nosotros y que podamos entender cada uno de nosotros, Señor, ese llamado. Así como hoy podemos hablar un poco sobre el llamado del apóstol Pablo, Señor, y él tuvo esa claridad porque tú fuiste muy específico en su llamado. Te pedimos, Señor, que nuestro llamado también sea claro, entendible, para que a través de tu Espíritu Santo, a través de la llenura tuya, Señor, podamos cumplirlo. Así que hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a menguar. Así como decía Juan el Bautista, me es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Queremos que tú, Señor, crezcas en nosotros, para que ese crecimiento tuyo en nosotros nos lleve a entender el propósito tuyo, Señor, y nuestra vida cobre sentido. Gracias, Jesús, por todo lo que eres en nuestra vida. Gracias por este tiempo, Señor, por este día. Bendecimos, Señor, nuestra iglesia. Bendecimos, amado Padre, todo lo que somos. Bendecimos las misiones. Bendecimos a cada personita que en este momento está recibiendo un llamado, Señor, para ir hacia las misiones, para ir a predicar en su entorno. Bendecimos a cada personita que en su corazón, Señor, se está despertando el anhelo y el deseo de anunciar el año agradable tuyo, las buenas nuevas, tu amor y tu salvación. Te pedimos, Señor, que sean respaldados por tu gracia, que tú tomes el control de esos llamados, tomes el control de nuestras vidas y que nos permita, Señor, vivir para glorificar tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, que tengan un excelente día. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en nuestro tiempo devocional Hablemos con Dios, que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la mañana, hora española. Además, si quieres más información, puedes visitar su sitio web www.cefa.org. Y si este mensaje te resulta de bendición, simplemente darle me gusta, compartirlo y suscribirte. ¡Que Dios te bendiga!